El cruel sufrimiento de Paulo y Silas, encarcelados injustamente, azotados y humillados, no los quebró, al contrario, fue el punto de partida de un testimonio que cambiaría vidas. Mientras otros sucumbían al dolor, ellos cantaban himnos a Dios, desafiando toda lógica humana. Su fe se convirtió en una llama que, aún en las tinieblas, iluminó el camino para muchos. Este sacrificio, esta resistencia ante lo inimaginable, no solo refleja su fortaleza, sino una lección que sigue resonando en el corazón de todo cristiano hoy. Si este testimonio te conmueve, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para más historias que desafían tu fe y tu comprensión. El relato de Paulo y Silas en la prisión de Filipos, narrado en Hechos 16-40, ofrece una de las escenas más conmovedoras de resistencia espiritual y fe inquebrantable en el Nuevo Testamento. Este evento no solo revela la dureza del contexto político y religioso de la época, sino que también nos confronta con preguntas profundas sobre la fidelidad a Dios en medio del sufrimiento. En esta primera parte, exploraremos las circunstancias que llevaron a estos dos hombres a experimentar una de las pruebas más difíciles de su ministerio. Filipos, una colonia romana situada en la región de Macedonia, era un centro estratégico del imperio. Como tal, sus leyes reflejaban la fuerte influencia de Roma, con poca tolerancia hacia religiones que no se alinearan con las costumbres romanas. Cuando Paulo y Silas comenzaron a predicar el Evangelio, su mensaje de liberación espiritual chocó con los intereses económicos y las tradiciones locales, algo que se hizo evidente en el incidente con una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación. Según Hechos 16-18, Paulo, molesto por el espíritu que manipulaba a la joven, lo expulsó en el nombre de Jesucristo. Este acto, aunque milagroso, provocó una reacción violenta de sus dueños, quienes vieron amenazadas sus ganancias. Las acusaciones que siguieron reflejan el prejuicio y la hostilidad hacia los judíos y cristianos de la época. Según Hechos 16-20-21, los dueños de la joven llevaron a Paulo y Silas ante las autoridades, acusándolos de perturbar nuestra ciudad y de enseñar costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Este juicio sumario, basado más en prejuicios que en pruebas, desembocó en un castigo severo e inhumano. Ambos fueron golpeados brutalmente y encarcelados. El sufrimiento físico y emocional que experimentaron en esa prisión no puede subestimarse. Según Hechos 16-23-24, fueron puestos en el calabozo interior, con sus pies asegurados en el cepo, una posición diseñada para causar un dolor constante. Sin embargo, lo más notable de este relato es su reacción. En lugar de ceder al temor o la desesperación, Paulo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios, como se describe en Hechos 16-25. Esta respuesta desafía nuestra lógica humana y nos invita a reflexionar sobre la fuente de su fortaleza espiritual. En este punto, vale la pena conectar este relato con el sufrimiento que enfrentan muchos cristianos en el mundo actual. Según datos recientes de organizaciones como Open Doors, millones de creyentes son perseguidos por su fe en países donde el cristianismo está prohibido o restringido. Al igual que Paulo y Silas, estas personas enfrentan cárceles, torturas y exclusión social, pero a menudo encuentran consuelo y esperanza en la oración y la alabanza. ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? ¿Cómo podemos aplicar esa misma fe en nuestras propias dificultades diarias? El sufrimiento de Paulo y Silas, aunque cruel y aparentemente injusto, no fue en vano. Este episodio marca el inicio de una serie de eventos milagrosos que no solo demostraron el poder de Dios, sino que también llevaron a la salvación de muchas personas, incluidos los propios carceleros. En la próxima parte, exploraremos el impacto de estos milagros y cómo Dios puede transformar las pruebas más difíciles en oportunidades para su gloria. El poder de la alabanza en medio del sufrimiento. El momento culminante de esta historia ocurre en la oscuridad del calabozo, donde el sufrimiento físico de Paulo y Silas contrasta con su respuesta espiritual. Según Hechos 16-25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este detalle subraya el impacto que su fe tuvo en quienes los rodeaban. En lugar de sucumbir a la desesperación, optaron por alabar a Dios, mostrando una fe que desafiaba las circunstancias adversas.
La alabanza de Paulo y Silas no era un acto superficial ni una estrategia para obtener ayuda inmediata. Era una expresión genuina de confianza en el carácter y las promesas de Dios, incluso en medio del dolor. Este tipo de fe refleja lo que Jesús enseñó en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su actitud no solo fortaleció su propia fe, sino que también sirvió como testimonio poderoso para los demás presos, quienes escucharon con asombro. El evento milagroso que sigue a su alabanza demuestra el poder transformador de Dios. Según Hechos 16:26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto no fue una simple coincidencia natural, fue una intervención divina que reveló la soberanía de Dios sobre cualquier sistema humano. Las puertas abiertas y las cadenas rotas simbolizan la libertad que solo Dios puede otorgar, tanto física como espiritual. Es importante notar que, a pesar de tener la oportunidad de escapar, Paulo y Silas eligieron quedarse en la prisión. Este acto de integridad y confianza en el plan de Dios tuvo un impacto profundo en el carcelero, quien, al ver las puertas abiertas, estuvo a punto de quitarse la vida, pensando que los presos habían escapado. Sin embargo, Paulo lo detuvo, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. Este gesto inesperado no solo salvó la vida del carcelero, sino que también preparó su corazón para recibir el mensaje del Evangelio. En este punto, es crucial reflexionar sobre cómo la fe y la alabanza pueden cambiar nuestra perspectiva frente a las adversidades. En la actualidad, muchas personas enfrentan desafíos que parecen insuperables, enfermedades graves, pérdida de seres queridos o problemas económicos. Aunque estas situaciones pueden llevarnos al límite de nuestras fuerzas, el ejemplo de Paulo y Silas nos recuerda que podemos encontrar fortaleza y esperanza al enfocarnos en Dios, quien tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Además, este relato nos invita a considerar el impacto que nuestras acciones y actitudes pueden tener en quienes nos rodean. Así como los presos y el carcelero fueron testigos del poder de Dios a través de Paulo y Silas, nuestras vidas también pueden ser un testimonio para otros, especialmente en momentos de dificultad. En la próxima parte, analizaremos el proceso de conversión del carcelero y su familia, y cómo este evento refleja la gracia y el propósito de Dios en medio del sufrimiento. La conversión del carcelero, un milagro de gracia. La conversión del carcelero y su familia es uno de los momentos más emotivos de esta historia, demostrando cómo Dios puede obrar incluso en las circunstancias más desesperadas. Después del terremoto, el carcelero, profundamente impactado por la integridad de Paulo y Silas, les preguntó con desesperación, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Hechos 16:30. Este breve pero poderoso interrogante refleja una profunda necesidad espiritual y el reconocimiento de que algo más grande estaba en acción. La respuesta de Paulo y Silas fue directa y llena de esperanza. «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16:31. Este versículo encapsula la esencia del Evangelio, destacando la salvación como un regalo accesible por la fe en Jesús, sin necesidad de obras o rituales complicados. Lo notable de este episodio es que el mensaje de salvación no solo tocó al carcelero, sino que también alcanzó a su familia. Hechos 16:32 nos dice que Paulo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La transformación del carcelero fue inmediata y evidente en sus acciones. Según Hechos 16:33, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Este gesto de lavar las heridas de Paulo y Silas no solo fue un acto de compasión, sino también una muestra de arrepentimiento y gratitud. El bautismo que siguió simbolizó su nueva fe y compromiso con Cristo, marcando un cambio radical en su vida. Este relato resalta una verdad fundamental: Dios puede utilizar incluso las pruebas más difíciles para atraer a las personas hacia Él. En el caso del carcelero, un momento de desesperación se convirtió en una oportunidad para experimentar la gracia y el amor de Dios. Lo mismo ocurre hoy en día.
Muchas personas encuentran a Dios en medio de crisis personales, ya sea a través de una enfermedad, una pérdida o un fracaso. Estas experiencias, aunque dolorosas, pueden convertirse en el terreno fértil donde la fe echa raíces. En un contexto actual, el testimonio del carcelero y su familia nos invita a reflexionar sobre el poder del Evangelio para cambiar vidas de manera radical. En un mundo donde la desesperanza y el vacío espiritual son comunes, este relato bíblico nos recuerda que la verdadera transformación comienza con un encuentro personal con Jesús. Además, subraya la importancia de nuestra disposición para compartir el mensaje de salvación con aquellos que están buscando respuestas. Finalmente, este episodio destaca cómo Dios utiliza a sus siervos para llevar esperanza a los demás. Paulo y Silas, a pesar de estar heridos y encarcelados, no dejaron que su sufrimiento les impidiera ser instrumentos de la gracia divina. Su ejemplo nos desafía a hacer luz incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. En la próxima parte, exploraremos las repercusiones de este milagro en la comunidad y cómo el testimonio de Paulo y Silas continuó impactando a las personas mucho después de su liberación. Las repercusiones del milagro en la comunidad. El impacto del milagro en la prisión no se limitó al carcelero y su familia. Este evento también tuvo repercusiones significativas en la comunidad de Filipos, mostrando cómo Dios puede obrar a través de sus siervos para transformar a otros y desafiar sistemas opresivos. Después de la conversión del carcelero, Paulo y Silas fueron liberados oficialmente por las autoridades locales. Sin embargo, en lugar de salir en silencio, decidieron confrontar la injusticia que habían sufrido, lo que reveló una dimensión más profunda de su misión. En Hechos 16, 35-37, los magistrados enviaron a sus oficiales con la orden de liberar a los prisioneros. Pero Paulo, en un acto de valentía, respondió: «Después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, de ninguna manera, sino vengan ellos mismos a sacarnos». Esta declaración no solo expuso las injusticias cometidas, sino que también obligó a las autoridades a reconocer su error. El contexto histórico añade una capa importante a esta situación. En la época romana, ser ciudadano romano otorgaba derechos legales que protegían a las personas de castigos injustos. Al destacar su ciudadanía, Paulo no buscaba venganza, sino garantizar que el mensaje del Evangelio no quedara asociado con un trato deshonroso. Este acto estratégico protegió la credibilidad de la iglesia naciente en Filipos, asegurando que pudiera crecer sin ser vista como una amenaza subversiva o criminal. La respuesta de los magistrados fue de temor y vergüenza. En Hechos 16, 38-39, se nos dice que los oficiales informaron a los magistrados estas palabras y tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Este cambio de actitud demuestra cómo Dios usó la posición y las circunstancias de Paulo y Silas para dar testimonio de su justicia y poder. El testimonio de este evento probablemente se extendió rápidamente entre los ciudadanos de Filipos, dejando una impresión duradera. La iglesia en esta ciudad, que comenzó con la conversión de Lidia y su casa, ahora incluía al carcelero y su familia, así como a otros que fueron impactados por el milagro. Filipenses 1, 3-5 muestra cómo esta iglesia llegó a ser una fuente de alegría y apoyo para Paulo, quien más tarde escribió: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». En un contexto actual, este episodio resalta cómo la fe en acción puede desafiar sistemas injustos y abrir caminos para el Evangelio. En muchas partes del mundo, los cristianos enfrentan persecución y discriminación por su fe. Sin embargo, la historia de Paulo y Silas nos inspira a responder con valentía, integridad y una confianza inquebrantable en Dios. Esto no significa ignorar las injusticias, sino abordarlas con sabiduría y un corazón enfocado en el propósito mayor de glorificar a Dios. Finalmente, esta parte de la narrativa nos anima a considerar cómo nuestras propias luchas pueden ser utilizadas por Dios para impactar a quienes nos rodean. Al igual que Paulo y Silas, nuestras acciones y palabras, incluso en circunstancias difíciles, pueden sembrar las semillas de la fe en otros.
En la próxima parte, exploraremos cómo este evento marcó el inicio de una comunidad cristiana vibrante en Filipos, cuya influencia se extendió más allá de su tiempo y lugar. La fundación de la iglesia en Filipos, un testimonio vivo. La conversión del carcelero y la liberación de Paulo y Silas marcaron el inicio de la fundación de la iglesia en Filipos, una de las primeras comunidades cristianas en Europa. El impacto de su testimonio y la manera en que Dios obró en sus vidas atrajo a muchos a la fe, transformando una ciudad marcada por la opresión y la idolatría en un lugar donde el evangelio pudo prosperar. En Hechos 16:40, después de ser liberados, salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia, y cuando vieron a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, una comerciante de púrpura, había sido la primera convertida en Filipos, Hechos 16:14, y su hogar se convirtió en un punto de encuentro para los nuevos creyentes. La casa de Lidia simboliza la apertura y hospitalidad del Evangelio, donde tanto los ricos como los pobres, los libres y los esclavos, podían reunirse sin barreras sociales. La iglesia que surgió en su casa fue testimonio de la unidad y la diversidad que el Evangelio podía crear, desafiando las divisiones tradicionales. Sin embargo, el comienzo de esta iglesia no fue fácil ni exento de conflictos. A pesar de las evidentes bendiciones que siguieron al milagro de la prisión, Paulo y Silas no fueron inmunes a los desafíos. En los versículos siguientes, vemos que el testimonio de estos hombres de Dios, al igual que en otros lugares, fue una amenaza para las estructuras de poder y las creencias paganas que dominaban la ciudad. La historia de la esclava que predicaba a Paulo y Silas en Hechos 16:18 demuestra cómo las fuerzas demoníacas, al ser confrontadas por el poder del Evangelio, trataron de desestabilizar el mensaje cristiano, utilizando a la esclava para interrumpir la predicación. La liberación de la joven esclava, cuando Paulo expulsó el espíritu maligno que la controlaba, no solo fue un milagro de sanidad, sino también una confrontación con las autoridades que ganaban dinero a través de la adivinación que ella realizaba. Este acto provocó una reacción violenta de los dueños de la esclava, quienes vieron sus ganancias amenazadas. Como resultado, Paulo y Silas fueron nuevamente arrestados, golpeados y encarcelados, Hechos 16:19-24. Este episodio nos recuerda que la proclamación del Evangelio puede traer consigo oposición y sufrimiento, especialmente cuando desafía sistemas injustos o establecidos. A través de estas pruebas, Paulo y Silas demostraron una fe constante que no se dejó vencer por las dificultades. Su ejemplo enseñó a la iglesia en Filipos a perseverar a pesar de las adversidades. En Filipenses 1:29, Paulo, escribiendo años después a los creyentes de Filipos, les recuerda: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Este versículo subraya que el sufrimiento no es una señal de fracaso en la vida cristiana, sino una oportunidad para identificarse más plenamente con Cristo. Hoy, la iglesia de Filipos sigue siendo un testimonio de la fidelidad de Dios. La epístola a los Filipenses es uno de los escritos más profundos y emocionales de Paulo, en la que expresa su gratitud y amor por los creyentes de esa ciudad. La comunidad que nació en medio de la persecución y la adversidad se convirtió en una de las iglesias más amadas por el apóstol. Filipenses 1:3-5 revela su afecto profundo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La historia de la iglesia en Filipos nos enseña que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios puede levantar una comunidad de fe sólida y fiel. En tiempos de persecución, opresión y dificultades, los creyentes de Filipos se mantuvieron firmes en su fe, y su historia sigue siendo un ejemplo de resistencia y esperanza. En la próxima parte, exploraremos cómo el testimonio de esta iglesia impactó a otras comunidades y dejó una huella perdurable en el mundo cristiano. La carta de amor y gratitud, lecciones para la iglesia moderna. La relación de Paulo con la iglesia de Filipos no solo se caracterizó por su profunda conexión afectiva, sino también por la enseñanza que el apóstol compartió con ellos a través de su carta, la epístola a los Filipenses. Es un texto lleno de amor, gratitud y lecciones profundas sobre el sufrimiento, la unidad y la alegría en Cristo, que se forjan en medio de las pruebas. Esta carta,
escrita mientras Paulo se encontraba encarcelado, refleja la madurez espiritual que surgió de sus propias experiencias de sufrimiento y victoria. Filipenses 1, 12-14 es un claro ejemplo del enfoque de Paulo ante las dificultades. Él escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias que me han sucedido han servido más bien para el progreso del Evangelio. A pesar de su encarcelamiento, Paulo no veía su situación como un obstáculo, sino como una oportunidad para que el Evangelio se extendiera. Esta perspectiva radical sobre el sufrimiento, que transformaba cada adversidad en una plataforma para la predicación, era la misma actitud que había mantenido en Filipos cuando fue encarcelado injustamente. En lugar de rendirse, el apóstol convirtió su sufrimiento en una ocasión para glorificar a Dios y expandir su reino. El contexto de la carta es crucial para entender la profundidad del mensaje. En ese momento, Paulo se encontraba bajo arresto en Roma, enfrentando incertidumbre sobre su futuro y su destino. Sin embargo, su ánimo y su enfoque seguían firmes en la misión de avanzar el reino de Dios. A través de sus cartas, se percibe que Paulo estaba en paz, confiando plenamente en que, independientemente de lo que sucediera con él, Dios continuaría obrando en Filipos y más allá. Su ejemplo de constancia y alegría en medio de la adversidad fue un testimonio poderoso para la iglesia en Filipos y sigue siéndolo para los cristianos hoy. La carta de Filipenses, en particular, nos enseña que el sufrimiento no es un obstáculo para la alegría, sino que puede ser el medio por el cual Dios nos enseña y nos forma. En Filipenses 4:4, Paulo expresa: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este llamado al gozo no es una invitación a ignorar el dolor, sino una invitación a encontrar nuestra satisfacción plena en Cristo, independientemente de las circunstancias externas. La verdadera alegría cristiana no depende de las situaciones temporales, sino de la esperanza eterna que tenemos en Jesús. Además, en Filipenses 2, 1, 4, Paulo exhorta a los creyentes a vivir en unidad y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta enseñanza refleja el corazón de la comunidad cristiana en Filipos, que comenzó a formarse en medio del sufrimiento, pero fue llamada a vivir en amor y unidad. El sufrimiento que había experimentado Paulo no solo lo había acercado más a Cristo, sino que también había fortalecido el vínculo entre él y los filipenses, mostrando que la verdadera comunión en Cristo trasciende las dificultades externas. El testimonio de Paulo y Silas en Filipos, como se ve en su encarcelamiento y liberación, y la carta a los filipenses, nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias respuestas al sufrimiento. Hoy en día, enfrentamos persecuciones, discriminaciones y tribulaciones en diferentes formas. Sin embargo, como Paulo, estamos llamados a ver las dificultades no como algo que destruye nuestra fe, sino como una oportunidad para reflejar a Cristo en nuestro testimonio. La carta de Filipenses también resalta el apoyo que la iglesia de Filipos brindó a Paulo a lo largo de su ministerio. En Filipenses 4, 15-18, Paulo agradece a los filipenses por su generosidad, diciendo: bien sabéis también que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí desde Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Esta actitud generosa, ejemplificada por la iglesia en Filipos, no solo ayudó a Paulo en sus momentos de necesidad, sino que también se convirtió en un modelo de lo que significa ser una iglesia activa y fiel en el apoyo mutuo y en la proclamación del Evangelio. El sufrimiento y las dificultades no se presentan como algo que los cristianos deben temer, sino como un medio por el cual Dios puede obrar poderosamente, transformando vidas y fortaleciendo a la comunidad de fe. El testimonio de Paulo y Silas en Filipos es, por lo tanto, un recordatorio de que, incluso en medio de las pruebas, la obra de Dios sigue adelante y su gloria se revela a través de nuestros sufrimientos cuando permanecemos fieles a su llamado. El sufrimiento como testimonio de fe y esperanza. El impacto de la vida y el testimonio de Paulo y Silas en Filipos no termina con la fundación de la iglesia o la carta de gratitud a los filipenses. El sufrimiento que experimentaron fue un testimonio vivo de la fe inquebrantable en Cristo, un recordatorio de que las pruebas y dificultades son parte del caminar cristiano. A lo largo de sus experiencias,
Paulo y Silas demostraron que el sufrimiento no tiene la última palabra y que el poder de Dios se manifiesta aún en medio de las circunstancias más desoladoras. Uno de los pasajes más poderosos en la narrativa de Paulo y Silas es Hechos 16, 25-34, donde se relata el momento en que, a pesar de haber sido injustamente encarcelados, a medianoche, Paulo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este acto de adoración en medio de la cárcel refleja la esencia de la fe cristiana, una confianza total en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen gritar lo contrario. Este momento de oración y alabanza, a pesar del sufrimiento, provocó un milagro, un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a los prisioneros. Sin embargo, lo más significativo no fue la liberación física, sino la transformación espiritual del carcelero, quien, al ver el milagro, se convirtió al cristianismo. La liberación de Paulo y Silas no fue solo una cuestión de escape físico, sino también un testimonio de la obra redentora de Dios, que no solo liberaba del cautiverio físico, sino que transformaba corazones. Este milagro es un recordatorio de que, cuando nos mantenemos firmes en la fe y en la adoración a Dios en medio del sufrimiento, Él obra de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en la oscuridad, y el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, es a menudo el medio por el cual esa luz brilla más intensamente. Este principio también se refleja en la vida de muchos cristianos hoy en día, que enfrentan persecución, pobreza, enfermedades y diversas tribulaciones. El testimonio de Paulo y Silas nos invita a no rendirnos ante las dificultades, sino a verlas como una oportunidad para glorificar a Dios. La iglesia primitiva comprendió que el sufrimiento era parte de la llamada cristiana, pero también sabían que la esperanza de la resurrección y la victoria final de Cristo sobre el mal y la muerte traían consuelo y aliento en medio de las pruebas. Al finalizar este análisis, la historia de Paulo y Silas nos deja lecciones profundas y prácticas que seguimos aplicando en nuestras vidas. El sufrimiento, aunque doloroso y desafiante, no es inútil ni vacío, es una oportunidad para crecer, para ser un testimonio de la fidelidad de Dios y para atraer a otros al reino de Cristo. La fe que resistió el tormento de la cárcel en Filipos es la misma fe que nos llama a vivir con esperanza y gozo, aun cuando las circunstancias nos desafíen. En Filipenses 3:10, Paulo expresa su deseo de conocer a Cristo de manera más profunda, compartiendo incluso en su sufrimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este versículo encapsula la visión cristiana del sufrimiento. No es una carga que debemos evitar, sino una manera de identificarnos más plenamente con Cristo. En última instancia, el sufrimiento de Paulo y Silas, su fidelidad en medio de la adversidad y la fundación de la iglesia en Filipos son un testimonio de la esperanza viva que solo se encuentra en Cristo, la esperanza que perdura más allá de cualquier dificultad terrenal. Hoy, al reflexionar sobre el sufrimiento de Paulo y Silas, somos desafiados a cuestionar nuestra propia fe. ¿Estamos dispuestos a soportar por Cristo, incluso cuando nos enfrentamos a las pruebas más duras? Podemos encontrar gozo en medio del dolor, sabiendo que el sufrimiento en Cristo produce perseverancia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3-5. La respuesta a estas preguntas no solo define nuestra fe, sino que también revela la profundidad de nuestra relación con el Salvador que sufrió por nosotros. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.